Muy buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy, mis compañeras y una servidora les vamos a estar hablando sobre la actividad financiera del Estado. Nuestro equipo está conformado por Conde Méndez, Jazmín Nazaret, Hernández Morales, Kenia Dalid y López Ramos Valeria. Antes de adentrarnos al tema, debemos entender qué es la actividad financiera del Estado. Bueno, de manera general, la actividad del Estado está constituida por el conjunto de actos, operaciones y tareas que, conforme a la legislación positiva, debe de ejecutar para la realización de sus fines. En ese amplio marco de referencia, la actividad financiera solo es una de las múltiples manifestaciones del quehacer administrativo, que puede definirse como la actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y en general a la realización de sus propios fines. De lo anterior, se puede deducir las áreas más importantes de la estructura de la actividad financiera estatal, que son la obtención de ingresos, gestión, manejo o administración de recursos propios y obtenidos y erogaciones o aplicaciones de los mismos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín y yo comenzaré hablándoles sobre qué son las finanzas públicas. Bien, pues es la ciencia que estudia la actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales, llamadas también medidas financieras, la cual se conforma de gastos, tasas, impuestos, medidas monetariales, presupuestos. Más que nada se ocupa de la distribución de los gastos públicos e indica las condiciones de su aplicación y tiene por objeto investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder público se procuran las riquezas materiales necesarias para su vida y su funcionamiento, y también la forma en la que estas riquezas serán utilizadas. ¿Quiénes intervienen? Bueno, tienen como sujeto al Estado, porque toda su actividad está contenida con disposiciones administrativas que el mismo Estado establece para regularlas. También encontramos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tienen como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos. Como lo mencioné anteriormente, es una disciplina que estudia el conjunto de instrumentos relacionados con los ingresos públicos. Los antiguos ingresos de la hacienda pública feudal han permitido casi toda su importancia en relación a los nuevos ingresos de la hacienda pública moderna. Los hacendistas modernos consideran al empréstito como otra forma de ingresos. En cambio, con el impuesto, la situación es totalmente opuesta, dado que los ingresos obtenidos por este recurso ordinario, financiamiento, se aplican a cubrir los gastos actuales sin que el contribuyente pueda recuperar estas rentas. El gasto público. El Estado tiene en los gastos públicos un instrumento decisivo para el cumplimiento de sus fines. Estas erogaciones son de carácter imperativo y están fingidas a cubrir los servicios públicos y las necesidades de la organización estatal. Normalmente, el Estado calcula los ingresos en función de lo que piensa gastar. El endeudamiento interno y externo del Estado, en el cual la deuda interna es cuando el dinero que el Estado obtiene por el préstamo proviene de la propia economía nacional, y la deuda externa, en cambio, se refiere al dinero prestado que proviene de las economías foráneas. A través de las finanzas públicas vía la política fiscal se puede afectar algunos indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo público y privado. Así tenemos que, cuando los ingresos son mayores que los gastos, existe un superávit público, es decir, el gobierno cuenta con un ahorro que se puede canalizar a incrementar la inversión y el consumo, en contraposición a esta situación favorable que predomina en el sector público. El sector privado se ve afectado en sus niveles de ahorro, inversión y consumo. Las situaciones contrarias se da cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos, provocando un déficit público. En este caso,
el ahorro, la inversión y el consumo del sector público se reducen y se incrementan los del sector privado. Una situación de equilibrio fiscal se presenta cuando los ingresos públicos son iguales a sus gastos. En este caso, solo se da una resignación de los recursos, puesto que el gobierno los retira de una parte del sector privado vía impuestos para asignarlos a otros grupos del mismo sector privado. De esta manera, bajo un equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos, el ahorro, la inversión y el consumo, tanto público como privado, no se modifican. El balance público, determinado por la diferencia entre los ingresos y los gastos de gobierno, no es el único que puede afectar la relación entre el ahorro, la inversión y el consumo público y privado. Existen otros balances que tienen una fuerte incidencia en dichas variables macroeconómicas, tales como el balance económico, que es el resultado positivo, superávit o negativo, déficit de la confrontación entre los ingresos y los egresos del gobierno federal, así como el de las empresas paraestatales de control presupuestal, directo o indirecto. El balance primario del sector público es igual a la diferencia entre los ingresos totales del sector público y sus gastos totales, excluyendo los intereses generados por la acumulación de deuda de ejercicios anteriores. El balance presupuestario es el saldo que resulta de comparar los ingresos y egresos del gobierno federal más los de las entidades paraestatales de control presupuestario directo. Las paraestatales de control presupuestario directo son entidades que, a pesar de tener cierta autonomía en su gestión, están bajo el control y supervisión directa del gobierno. Estas entidades suelen recibir financiamiento del presupuesto público y están sujetas a normativas y políticas gubernamentales. Su objetivo principal es llevar a cabo actividades económicas o de prestación de servicios, que son consideradas estrategias para el Estado. El balance operacional financiero del sector público es el estado que muestra las operaciones financieras de ingresos, egresos y déficit de las dependencias y entidades del sector público federal, deducidas de las operaciones compensadas realizadas entre ellas. La diferencia entre gastos o ingresos totales genera un déficit o superávit económico. Nótese que los ingresos son una variable que incide directamente en el ahorro, la inversión y el consumo público y privado, puesto que a mayores ingresos públicos se puede llevar a cabo una política expansionista en el gasto, la inversión y el consumo, tanto público como privado, y viceversa. Ahora pasaré a hablar sobre las actividades del Estado y los recursos públicos. El Estado es una estructura dirigida a realizar determinados fines, tales como el bien común y la protección de los derechos humanos. Sus fines se incorporan en la legislación y se traducen en un conjunto de actividades que deben ser ejecutadas por los gobernantes al servicio de la comunidad. Algunas de estas actividades son de tal importancia que el Estado no puede dejar de realizarlas. A estas actividades se les denomina funciones públicas. Entonces podemos definir a las actividades del Estado como aquellas tareas que el ente estatal debe desarrollar para cumplir sus fines. Después de explicar un poco qué son las actividades del Estado, pasaré a hablar sobre los diferentes tipos de actividades que éste realiza. Una de las primeras actividades que el Estado realiza son los servicios públicos. Estas son actividades técnicas que realiza la administración pública. Están destinados a satisfacer necesidades de carácter general, de manera uniforme, regular y continua. Los servicios públicos pueden prestarse de manera directa por la administración pública o de manera indirecta por medio de particulares. Su prestación está sujeta a un régimen jurídico especial, y las características jurídicas esenciales del servicio público son generalidad, igualdad, regularidad y continuidad. Y por último, además de estas características jurídicas esenciales, otros elementos indispensables son la necesidad que pretende satisfacer el servicio, la actividad destinada a satisfacer dicha necesidad, el universo de usuarios potenciales del servicio público, la intervención estatal es el sujeto que desarrolla la actividad satisfactoria,
los recursos empleados en la prestación del servicio y el régimen jurídico especial o régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Como segundo punto tenemos a las obras públicas. Estas se refieren a la realización de inmuebles por el ente estatal o a su nombre. Estos inmuebles buscan satisfacer un interés general, destinarse al uso público, al desempeño de una función pública o a la prestación de un servicio público. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas señala que la obra pública incluye los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. La obra pública puede gestionarse de diversas maneras directamente por el Estado, a través de la administración pública, a través de un contrato de obra pública y a través de una concesión de obra pública. Ahora, las actividades económicas residuales son aquellas inscritas en el ámbito de la economía que no están comprendidas dentro de la función pública, la obra pública o el servicio público. Las tres actividades mencionadas incluyen actividades económicas, es decir, las que no se encuentran incluidas en alguna de estas categorías de actividades son consideradas residuales. Y por último, las funciones públicas del Estado, que se refieren a los grandes rubros de actividad estatal que son esenciales para el logro de los fines del Estado y por tanto indelegables. Son las diversas formas en las que se manifiesta la actividad denominadora del Estado. Tienen en común el ejercicio de poder estatal, el ejercicio de la potestad, del imperio, de la autoridad o de alguna medida de la soberanía del Estado. En este sentido, las actividades dentro del rubro de la función pública también son conocidas como funciones del Estado o del poder. Para el ejercicio de sus funciones esenciales, el Estado requiere de la creación de diferentes órganos. Los órganos del Estado o del poder son los diversos personajes o cuerpos públicos encargados de desempeñar las diversas funciones del poder. Es por eso que existen tres funciones principales básicas del Estado, cada una bajo la responsabilidad de un poder, es decir, un órgano. Estas son las legislativa, administrativa y judicial o jurisdiccional. La función legislativa se refiere a la creación de normas jurídicas de carácter general, abstractas, obligatorias y coercitivas, así como su modificación, adición, derogación y abrogación. Estas normas buscan regular la convivencia social a través de la imposición de patrones de conductas externas y establecen los límites a la autonomía personal y establecen lo permitido a las autoridades. Por su parte, la función administrativa es llevada a cabo por el Ejecutivo. Consiste en actos encaminados a la ejecución de las normas jurídicas a fin de satisfacer necesidades colectivas con vistas a lograr los fines del Estado. Y la función judicial consiste en la aplicación de la ley y a declarar el derecho en el caso de controversias o conflictos con fuerzas de cosa juzgada. Los conflictos pueden suscitarse entre particulares y el Estado y entre órganos del Estado. Por otra parte, los recursos públicos son aquellos recursos que se obtienen del sector público por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, ingresos derivados de la venta de bienes y servicios e ingresos por financiamiento interno y externo. Estos recursos pueden clasificarse de la siguiente manera. 1. Los recursos ordinarios, que son aquellos que fluyen de forma recurrente, generándose ingresos de manera continua y regular. Ejemplos de recursos ordinarios incluyen los impuestos y otros ingresos tributarios. Como segundo punto tenemos los recursos extraordinarios. Estos no son regulares y se obtienen mediante el uso de crédito o cualquier variación positiva en el patrimonio del Estado. Se generan para atender gastos no previstos.
Y por último, los recursos derivados, que proceden de la parte privada de la economía e incluyen tanto los recursos tributarios como tasas e impuestos, así como los provenientes del crédito público. Y ahora, cuando recibimos, ya sea nosotros, nuestros padres, nuestras parejas, nuestro sueldo o gasto doméstico, generalmente separamos ese dinero para priorizar en qué vamos a gastar de manera inmediata, ya sea el pago de servicios, alimentación, transporte, vestido, el entretenimiento, entre otras cosas. Esto mismo pasa con los recursos públicos, que se dividen en dos tipos, en gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente es el que se utiliza en lo más importante para subsidiar programas sociales, para solventar los suministros y materiales de los servicios básicos de educación, salud, abastecimiento de agua, seguridad pública, entre otros. También para pagar salarios de maestros, policías, médicos, soldados y demás funcionarios que presenten sus servicios. Aquí se incluyen las pensiones y jubilaciones y los gastos de operación del Estado. Y el gasto de inversión, que es el que se utiliza en la construcción de puentes, carreteras, escuelas, hospitales y otras acciones de remodelación, ampliación o mejora de inmuebles que requieren un mayor plazo para su culminación. Y entonces, como conclusión, podemos decir que los recursos públicos son esenciales para que el sector público desarrolle sus actividades y atienda transferencias solicitadas por otras áreas, ya sean privadas o públicas. Como último subtema, tenemos la clasificación de los ingresos públicos. Pero para poder adentrarnos a dicho contenido, es importante recordar qué son los ingresos públicos. Bueno, pueden definirse de manera general y sencilla como aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que permiten financiar la satisfacción de necesidades de la colectividad. Podemos observar que los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros. Uno, los ingresos ordinarios. Son recaudados en forma regular por el Estado, tales como los impuestos, los derechos, los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, entre otros. Y dos, los ingresos extraordinarios. Son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos o emisión de moneda por parte del Banco de México. Los ingresos ordinarios se dividen en ingresos corrientes e ingresos de capital. Respecto a los ingresos corrientes, provienen de la actividad fiscal, como la recaudación del impuesto al valor agregado IVA, el impuesto sobre la renta ISR y de las operaciones de los organismos y empresas paraestatales mediante la venta de bienes y servicios, como lo es la gasolina, la electricidad, tarifas, etc. Respecto a los ingresos de capital, son los que provienen de el manejo del patrimonio estatal, como son las ventas por remate de activos físicos y valores financieros, por ejemplo, los edificios, vehículos, mobiliarios, entre otros. Y el financiamiento que obtiene el gobierno federal a través de la banca nacional y extranjera. Los ingresos del gobierno federal se subdividen en ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son los que obtiene el gobierno federal como resultado de las imposiciones fiscales. Para obtener los ingresos tributarios, el gobierno federal puede gravar las siguientes fuentes: la compraventa, el consumo y las transferencias. Los tributarios se subdividen en dos tipos: impuestos directos,
son los que recaen sobre las personas y gravan el ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio. Y los impuestos indirectos son los que recaen sobre los objetos o cosas. Se les conoce también como impuestos al gasto, debido a que se grava a los contribuyentes a partir de los gastos de producción y consumo en los procesos de compra-venta. Los ingresos no tributarios están compuestos por las siguientes percepciones. Los derechos, pues son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o el aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, así como por percibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados. Como ejemplo, se puede citar el derecho que paga Pemex por la extracción de hidrocarburos, el pago de derechos de los ciudadanos por la expedición de visas, pasaportes y cédulas profesionales. El principal ingreso por parte de los derechos lo constituye la extracción de petróleo. Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Y los productos son contraprestaciones que recibe el Estado en sus funciones de derecho privado, así como el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. Y bueno, compañeros, con esto finalizamos nuestra exposición. Que tengan un lindo día. Muchas gracias por su atención.